Muy bien, buenos días a todas y todos. Vamos a continuar con la segunda parte de la clase. En esta segunda parte de la clase vamos a ver lo que se define como los elementos orbitales. Antes de continuar, no sé si ahorita cuando tomaron café, cuando fueron al baño, tomaron agua, tendieron la cama, pudieron, se les ocurrió alguna pregunta o les quedó alguna cosa que ustedes dijeron, pucha, vieras que pensé que había entendido esto, pero no fue así. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, sí, en mi caso se me ocurrió una. Dígame. Ahorita cuando usted estaba explicando lo de los satélites con el GMAT, cómo giraban alrededor de la Tierra, ¿verdad? Y viendo esta imagen que se está presentando, los satélites siguen la órbita, o sea, desde el plano orbital o siguen el plano ecuatorial alrededor de la Tierra. Am, ok, vamos a ver si entiendo bien esta pregunta. Y de hecho creo que esta misma lámina le va a explicar eso. El, desde el punto de vista de una órbita, imagínense una órbita. ¿Ustedes alguna vez tuvieron un hula hula? Yo soy demasiado viejo para eso. Un hula hula que es como una cosa circular con la que ustedes podían, no sé, mover las cosas, mover la cintura y que se movía de un lado para el otro. Imagínense que ese hula hula es una órbita y que esa órbita es una órbita alrededor de la Tierra. Entonces, la órbita alrededor de la Tierra puede ser, y si la órbita fuera un elipse, entonces tiene un perigeo y un apogeo, ¿verdad? La posición de esa órbita, a dónde la coloca uno con respecto, por ejemplo, al plano ecuatorial, al marco de referencia y ese tipo de cosas, es justamente parte de lo que describen los elementos orbitales. Entonces, por ejemplo, una órbita no necesariamente está en el mismo plano que el plano ecuatorial. Y el primer elemento que define eh, la órbita, el elemento orbital, es justamente lo que nosotros conocemos como inclinación. ¿Qué es inclinación? Resulta que si ustedes ven esta órbita que yo tengo acá, es una órbita que si nosotros nos alineamos con la órbita, está inclinada con respecto al plano ecuatorial. Es decir, cruza el plano ecuatorial y tiene un ángulo con respecto a ese plano ecuatorial. ¿Lo ven? Esa órbita tiene un ángulo con respecto a ese plano ecuatorial y por lo tanto a ese término le conocemos como inclinación. No sé si con eso le estoy contestando esto. Una órbita perfectamente puede estar en el plano ecuatorial. Una órbita que se encuentra en el plano ecuatorial sería una órbita con una inclinación de cero. Entonces vamos a ponerlo aquí. Si ustedes aquí en GMAT, ahorita todavía estoy usando el GMAT para ejemplificar cosas. No les estoy explicando cómo funciona, eso lo vamos a ver en la segunda parte de hoy. Pero lo utilizo porque me funciona. Pero si ustedes entran acá y ponen keplerianos, aquí hay una cosa que se llama inclinación. Si ustedes le ponen una inclinación de cero a una órbita, se van a dar cuenta que esa órbita está exactamente alineada con el ecuador. Es decir, gira con el ecuador. Voy a hacer una órbita más grande para que se observe mejor, porque esta órbita está muy pegada a la Tierra. Vamos a poner un eje mayor de unos 15 metros. Después explico todo esto. Okay. Vean esta órbita. Esta órbita está exactamente alineada con el ecuador. Es decir, la órbita gira alrededor de la Tierra exactamente en el mismo plano ecuatorial. Eso es una órbita ecuatorial. Y no sé si con esto le estoy contestando la pregunta, porque una órbita puede girar alrededor del ecuador, pero perfectamente nosotros podemos tener órbitas con otras inclinaciones, por ejemplo, qué sé yo, 45. Si una órbita tuviera un ángulo de 45 con respecto al ecuador, entonces sería una órbita que gira así, ¿verdad? Que gira alrededor de la Tierra con un ángulo de 45
alrededor del ecuador. ¿Qué define el ángulo? Porque hay dos ángulos que cruzan el ecuador, ¿verdad? Está el ángulo que cruza el ecuador para arriba y el ángulo que cruza el ecuador para abajo. Y si nosotros animamos a esa órbita, vemos que el satélite cruza el ecuador subiendo, como quien dice, hacia el norte, y cruza el ecuador bajando, como quien dice, hacia el sur, ¿verdad? Lo que define el término de inclinación de la órbita es cuando el satélite cruza de norte a sur, ¿cuál es el ángulo que genera la órbita con respecto al plano ecuatorial? Eso es lo que define la inclinación de una órbita. Entonces, si ustedes ven esta animación, cuando este satélite cruza de norte, de sur a norte, cruza el plano ecuatorial y forma un ángulo de 45, exactamente. No sé si con eso le voy contestando la pregunta, porque creo que justamente... Sí, de hecho sí. Ahorita también es que estaba recordando que usted dijo que iba a ser constante, pero supongo que iba a ser constante de acuerdo a los 23 grados de inclinación que tiene la Tierra para girar alrededor del Sol. Entonces también creo que va con esa inclinación la órbita que estaba explicando antes, que decía que era constante. Exacto, es constante con respecto al marco de referencia inercial de la Tierra. Ok, Si usted se da cuenta, si usted agarra la órbita, no la posición del satélite, la órbita completa, desde el punto de vista ideal, el satélite siempre, si no hubiera ninguna perturbación, el equilibrio energético haría que el satélite gire por siempre alrededor de la misma trayectoria. Y esa trayectoria es una trayectoria constante en el marco de referencia inercial. ¿Me explico? sí, De hecho, desde el punto de vista del marco de referencia inercial, la Tierra se inclina con respecto al marco de referencia inercial. Entonces, la misma Tierra no se mantiene en una posición inercial. No es que el satélite se acomoda a ese giro de la Tierra, no. Porque desde el punto de vista del giro de la Tierra, la Tierra empieza, su orientación va cambiando. La órbita se mantiene constante con respecto al marco de referencia inercial. Es más bien eso. No sé si con eso le queda claro. Entonces, ¿sí? no sé, ahora sí. Muchas Ok. gracias. No, buenísimo. Para eso son las clases y las preguntas. Entonces, ven, esto es una inclinación de 45. ¿Qué sería una inclinación de 90? Una inclinación de 90 sería una inclinación que haría que la órbita pase exactamente por los polos. Esto sería una inclinación de 90. Totalmente una órbita con, con un plano completamente que va a pasar por los polos, va a pasar por el polo norte, va a pasar por el polo sur. Si ustedes se dan cuenta, una órbita polar como esta va pasando frente a diferentes puntos de la Tierra en diferentes momentos. Pero si ustedes ven que esta órbita sale del eje X, vuelve a pasar por el eje X. Y a pesar de que ahorita pasó al frente de África y ahorita va a pasar al frente de Sudamérica, está pasando otra vez por el eje X. Por eso es que se utiliza un marco de referencia inercial. Se utiliza un marco de referencia inercial porque la órbita idealizada se mantiene constante con respecto al marco de referencia inercial y por eso nos sirve como referencia. Pero imagínense si ustedes utilizaran un marco de referencia que no es inercial, sino que se centra en la superficie de la Tierra y ustedes tienen todas estas figuras de aquí, que son bastante más difíciles de describir, que son las típicas figuras que ustedes ven en los centros de control de satélites. Vean, esto es una órbita completamente polar. ¿Ustedes se imaginan describir matemáticamente esta órbita utilizando un marco de referencia centrado en la superficie terrestre, por ejemplo, centrado en Costa Rica o algo por el estilo? ¿Verdad? Son bastante más difíciles de visualizar que esto, que es una descripción bastante, bueno, pues relativamente sencilla de esta observación. Y esto es una inclinación polar. Esto es una inclinación completamente polar, 90 grados. Típicamente, una inclinación polar se utiliza para observación terrestre, porque nosotros básicamente podemos realizar un barrido completo de toda la Tierra.
Vean que esto es bien importante. Una observación, un sistema polar nos permite observación de toda la Tierra. ¿Qué pasaría con una inclinación baja? Ejemplo, 15 grados. Vamos a ver esto. Y esto es bien interesante y lo vamos a mencionar muchísimo en clase. Si nosotros tenemos una inclinación de 15 grados, entonces corremos el satélite y vemos que esta inclinación, bueno, nos genera este tipo de cosas, pero vamos a ver algo bien interesante en la proyección que tenemos sobre la superficie terrestre. Si ustedes ven esta proyección que nosotros tenemos sobre la superficie terrestre, y vamos a cambiarle, vamos a hacer todavía un poquito más de tiempo, vamos a ponerle aquí 100.000 segundos. Sí, bueno, no son tantos. Si ustedes observan una inclinación baja, vamos a ponerlo aquí en 10. Ahorita les explico todo esto, perdón por usarlo ahorita sin explicación. El offset dates, voy a ponerle. Okay. Vamos a poner aquí, vamos a hacer una proyección de 2 días. Esto está en días. Entonces, si ustedes hacen una proyección acá de 2 días de estas órbitas, ustedes se dan cuenta que un satélite a unos 15 grados de inclinación sería muy poco útil para poder monitorear la Tierra completa, porque estaría pasando solamente por puntos de la superficie que se encuentran a más o menos 15 grados del Ecuador, pero que eventualmente a nosotros en Centroamérica nos podría ser bastante útil porque pasaría por Centroamérica más veces, ¿verdad? Si nosotros cambiamos esa inclinación, no de 15, sino a más o menos, esta es la inclinación de la Estación Espacial Internacional, es como de 57.5, si lo recuerdo bien. Entonces, más o menos, la Estación Espacial Internacional haría algo de esta naturaleza, y eso es lo que ustedes observarían en el centro de control de la Estación Espacial Internacional, inclinaciones relativamente altas y pasadas menos, y que pasan por prácticamente toda la superficie terrestre, pero pasadas menos seguidas por ciertos países, por parte norte. O sea, el norte y el sur no pasa absolutamente nada. Y esto es inclinación. Bueno, una cosa más que quería mencionarles de la inclinación. ¿Qué es una inclinación de más? ¿Qué significaría una inclinación de más de 90 grados? Por ejemplo, vamos a hacer una inclinación de, qué sé yo, 130, digamos, 130 grados. Implica que cuando nosotros pasamos, vamos a hacerlo más lento, que cuando nosotros pasamos de norte, de sur a norte, lo ven aquí, vamos a pasar de sur a norte exactamente en ese momento. Cuando pasamos de sur a norte, la inclinación está al otro lado del Ecuador, viéndolo desde el punto de vista de X, estamos cruzando con un ángulo, ¿lo ven acá? Este ángulo no es es de más de 90 grados, y por eso estamos en ciento y tanto. Desde el punto de vista del marco de referencia XY, ¿verdad? Por eso se utiliza un marco de referencia inercial. Desde el punto de vista, vean que una órbita de más de 90 grados es una órbita que gira al contrario de la velocidad de giro de la Tierra. Ven que la Tierra está girando en un sentido y esa órbita se encuentra girando en un sentido contrario. Nosotros podemos tener una órbita ecuatorial de 0 grados y podemos tener una órbita ecuatorial de 180 grados. Vamos a ponerle en 180 grados. Si la ponemos en 180 grados, acá, damos play otra vez. Vamos a ver esto. Vamos a ver una órbita que está girando también alrededor del Ecuador, pero esa órbita está girando en el sentido contrario al giro de la Tierra. Entonces, el giro de la Tierra nos va a definir cuál es el ángulo
¿Cuál es hacia dónde se debe tomar en consideración el ángulo de la inclinación del satélite con respecto a la Tierra? Entonces, una órbita de 0 grados es una órbita ecuatorial que gira con el ecuador, y una órbita de 180 grados es una órbita ecuatorial que gira en el sentido contrario al giro del ecuador. 90 grados, una órbita polar y así por el estilo. Carlos, dígame. Profe, nada más como curiosidad, ¿requiere algo especial, digamos, hacer que el satélite, o digamos, o que lo que sea que uno quiera orbitar, vaya a 180 grados, es decir, contrario a la rotación de la Tierra? Absolutamente, absolutamente que requiere algo especial. De hecho, como nosotros vamos a ver en las clases de lanzamientos, típicamente las órbitas son de 90 grados o menos, porque el giro recuerden que mantenerse en órbita tiene que ver con la velocidad que usted tiene, ¿verdad? Cuando nosotros aprovechamos el giro de la Tierra, nos estamos ganando una cierta velocidad, porque la Tierra está girando con respecto al eje inercial. Entonces, si nosotros lanzáramos un satélite desde el ecuador a 0 grados, la velocidad de giro de la Tierra es una velocidad de menos que tenemos que darle al cohete. Y eso es aproximadamente, son casi 500 kilómetros. ¿Cómo es? 500 kilómetros por hora que usted le añade. Y en cambio, cuando usted gira en contra del ecuador a 180 grados, tendría que compensar por esos 500 kilómetros que está dando vuelta a la Tierra y agregárselos para dar vuelta en ese sentido. Entonces, las órbitas de menos de 90 grados aprovechan la velocidad de giro de la Tierra para poder alcanzar esa velocidad, número uno. Y número dos, tenemos la gran ventaja, bueno, de hecho, ese es el punto. Por eso es que lanzar desde el Ecuador o cercano al Ecuador es mejor, porque nosotros aprovechamos el giro de la Tierra. No sé si con eso me explico. Sí, profe, muchas gracias. Pura vida. Valeria. Sí, profe, ¿hay alguna aplicación como especial o algo así que me haga escoger esa órbita contraria a la Tierra, digamos? Es una muy, 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 muy buena pregunta. Difícilmente, difícilmente. Tiene poco sentido, porque usualmente inclinaciones contrarias a la velocidad de la Tierra pueden lograr, por ejemplo, para observación terrestre, puede lograrse con la inclinación a favor del giro de la Tierra. Y eso implicaría que nosotros tendríamos que utilizar bastante más energía para ir en contra del giro de la Tierra. Como lo vamos a ver en la clase de lanzamientos, el giro de la Tierra es fundamentalmente aprovechado por cohetería, por los cohetes, para poder lanzarse, y esa es la razón por la cual los países tratan de lanzar lo más cercano al Ecuador posible, porque ganan esa velocidad como un vector de velocidad. Si más no recuerdo, la única órbita destacable que yo recuerdo que tiene más de 90 grados es, vamos a ver, es si no me deja mentir, es la órbita sincrónica solar. Sun Synchronous Orbit. Porque esa órbita de 90 y pico hace que la órbita del satélite vaya girando de tal manera que la órbita del satélite sigue la cara de la Tierra que va viendo hacia el Sol, y por lo tanto está sincronizada con el Sol, y por lo tanto el satélite nunca está en eclipse. Esa es la única órbita que yo recuerdo, o sea, que por las características de la órbita logra una sincronía con la cara de la Tierra que va viendo el Sol. Pero aparte de eso, muy difícilmente. O sea, lo que perdés en velocidad, te lo ganás en otra cosa. Pero muy difícilmente, muy difícilmente. Muy extrañas las órbitas que tienen esas características. Órbitas polares, ahí sí, muchas, bastantes, considerables, por el hecho de que pueden observar toda la Tierra. Es una muy buena pregunta.
Puedo investigar, no recuerdo más allá de la órbita sincrónica, órbitas que utilicen ese tipo de órbita de más de 90 grados. Gracias por la pregunta. No sé si con eso le contesto. Sí, gracias. Pura vida. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Ok, entonces ese es el primero, inclinación. Entonces, si ustedes tienen esa órbita y le inclinan, o sea, con respecto al plano del ecuador, recuerden, esto tienen que visualizarlo muy bien, es el plano del ecuador. Entonces esa órbita tiene una inclinación. ¿Cómo medimos la inclinación? El momento en que el satélite cruza de sur a norte. Eso es importante. Ok. ¿Y cómo medimos, cómo hacemos para medir el momento que cruza de sur a norte si estamos en una órbita ecuatorial? Cero si gira en el mismo giro de rotación de la Tierra, 180 si gira en el sentido contrario. Ok. Qué extraño. Están tocando la puerta. Normalmente si alguien viene por acá es por una emergencia. Disculpen porque voy a tener que revisar esto para ver si es una emergencia. Perdón, permiso. Mis disculpas de corazón. Lamentablemente tengo el interruptor malo, vivo en un edificio. Y no quería papas. Muy bien. Perdón por eso. ¿Alguna pregunta sobre inclinación más? Ok, si no hay preguntas sobre inclinación, vamos al siguiente término. El siguiente término es lo que llaman la longitud del nodo ascendente. Este es fácil, pero es tal vez un poquito el más confuso, creo yo. La longitud del nodo ascendente es lo siguiente. Ustedes ven que una órbita cruza el ecuador en algún punto. Entonces vamos a poner, por ejemplo, una órbita de 45 grados, que es bastante evidente, que cruza el ecuador en un punto, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, esta órbita está cruzando de norte a sur exactamente en el eje del equinoccio. Eso es lo que nosotros llamamos una longitud de nodo ascendente de 0, porque esta longitud se refiere a un ángulo. Nodo ascendente se refiere al punto donde nosotros estamos ascendiendo, es decir, donde pasamos de sur a norte. Y la longitud del nodo ascendente se mide con respecto al equinoccio. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo de 0 con respecto al equinoccio, quiere decir que tenemos una longitud de nodo ascendente de 0, es decir, el punto donde estamos ascendiendo en la órbita. Entonces, por ejemplo, si nosotros no estamos ascendiendo en la órbita
aquí, exactamente en 0, sino que ponemos como longitud de nodo ascendente 90 grados, ¿a dónde creen ustedes que sería el nodo ascendente? Sería en el eje Y, porque quiere decir que la órbita, el punto del nodo ascendente, estaría a 90 grados del equinoccio. Entonces vamos a hacerlo. Si ustedes ponen aquí Default Spacecraft y ponen aquí longitud del nodo ascendente RAN, que está en 360 o 0, lo ponen como 90, vean aquí, aplicar, van a darse cuenta que esa órbita está ascendiendo exactamente, vamos a verlo, la animación, está ascendiendo aquí, en Y, está ascendiendo a 90, el punto donde cruza el ecuador está a 90 grados del ángulo del equinoccio, ¿verdad? Que aquí está el equinoccio, y el punto donde cruza esa órbita del equinoccio es a 90 grados del equinoccio. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos la longitud del nodo ascendente no va a ser 90 grados, sino que sería 180 grados, aquí, RAN, que sería right, RAN quiere decir right ascension of the ascending node. Right ascension of the ascending node, ¿verdad? Es la ascensión, la longitud del nodo ascendente. Entonces, vean esto, ¿dónde estamos? Aquí está, ok. Vamos a ponerle un RAN de 180 grados. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que el nodo ascendente está al lado contrario de el equinoccio, y por lo tanto en el equinoccio, ¿qué va a pasar? Vamos a descender. Vamos a cruzar el equinoccio en descenso, y a eso se refiere la longitud del nodo ascendente. ¿Me explico? ¿Preguntas? Ok, creo que está claro. Este para mí es el más complejo de todos, y vean que viéndolo visualmente no es tan difícil de entender. Entonces vamos al siguiente. Argumento del perigeo. Argumento del perigeo es, viendo la forma de la órbita, el ángulo entre el nodo ascendente y la dirección del perigeo, del perihelio o del periapsis en general. En el caso de la Tierra, perigeo. ¿Qué quiere decir? Vean que hay un punto donde nosotros ascendemos, que va a ser el nodo ascendente, ¿verdad? Ese nodo ascendente es el punto donde la órbita asciende. Aquí estamos dando una órbita de 2 días. Vamos a ponerlo otra vez en 45. Vamos a poner un RAN. Bueno, un RAN. Vamos a ponerle un RAN de 0, digámoslo así. Y una inclinación de 45 está bien, sí. Entonces aquí vamos. Esto es una inclinación de 45 con un RAN de 0. Esta órbita es bastante circular, si ustedes se dan cuenta. Como es bastante circular, es muy difícil ver cuál es el perigeo y cuál es el apogeo. Entonces vamos a meterle un poquito más de inclinación. Vamos a meterle una inclinación de 0. Vamos a ver si no me embarco, porque estoy haciendo esto un poco al bateo. 0.3. Creo que esto va a ser bastante. Ajá, esto es un montón. ¿Ven esta órbita? Esta órbita es altamente elíptica. Tiene un perigeo que claramente anda por aquí y un apogeo que claramente anda por acá. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ubicar el perigeo. Imagínense que nosotros tuviéramos, voy a poner un RAN que no sea 0 para no confundir las cosas. Voy a poner un RAN de 90, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el nodo ascendente va a ser en el eje Y, ¿verdad? Entonces, el argumento del perigeo básicamente
es a dónde está el perigeo en grados respecto al nodo ascendente. Aquí lo dice. Es el ángulo entre la dirección del nodo ascendente y la dirección del perigeo, perihelio, periapsis. Debería corregir esto y poner periapsis. No sé por qué siempre lo dejo como perihelio. Voy a poner aquí perigeo en el caso de la Tierra. Periapsis en general, perigeo en el caso de la Tierra. Ok. Entonces, vean esto. Si nosotros pusiéramos que el argumento del perigeo es 0, quiere decir que el punto de la longitud del nodo ascendente y el punto del perigeo son el mismo. Entonces vamos a verlo. Aquí dice argumento del perigeo. Aquí es argumento perigee, que dice acá. Lo vamos a poner en 0. Le vamos a aplicar. Y vamos a ver esto. Entonces vean esto. Exactamente el punto más cercano a la Tierra y el nodo ascendente coinciden, si ustedes lo ven. El punto más cercano a la Tierra y el nodo ascendente coinciden, son el mismo. Por eso tienen un ángulo de 0. ¿A dónde se mide ese ángulo? Ese ángulo se mide en el plano orbital del satélite. O sea, lo medimos con respecto al plano orbital del satélite. A partir de este nodo, ¿a dónde vamos a colocar el perigeo? Si ustedes se dan cuenta, esos tres ángulos que nosotros tenemos, si nosotros tenemos una órbita elíptica, básicamente nos dicen cómo colocar la órbita, cómo la colocamos con respecto al ecuador, cómo colocamos el punto donde ascendemos y a dónde colocamos el punto que está más cerca de la Tierra. Son tres ángulos. Entonces, si nosotros ponemos que el argumento del perigeo es 180, es decir, que el apogeo y el nodo ascendente, perdón, no lo cambié. Lo que cambié fue el RAM, creo. El RAM está en 90, el argumento del perigeo lo vamos a poner en 180 grados. Quiere decir que el nodo ascendente, no se ve. No se ve un montón de cosas. ¿Qué es esto? Okay. No sé por qué. Creo que se me... argumento del perigeo 180. Aplicar. Okay. Está como rebelde, ¿verdad? Vamos a ver, sí lo corro, ok. Entonces, creo que no quedó la configuración que queríamos, ¿no? Teníamos un RAM de 90 grados y un argumento de perigeo de 180, ahora sí. Ok, va. Ahí está. Entonces, si ustedes ven, el nodo ascendente y el apogeo en este caso coinciden. El punto donde la Tierra, donde el satélite está más alejado de la Tierra y el nodo ascendente en este caso son el mismo, porque el argumento del perigeo es 180 grados. Si nosotros quisiéramos que el punto más lejano de la Tierra sea el punto más al norte o el punto más elevado de la órbita tal cual, ¿verdad? Entonces lo que nosotros haríamos sería poner un argumento del perigeo de unos 90 grados, porque entonces el perigeo, el perigeo se encontraría aquí si lo ponemos a 90 grados, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos que este fuera el punto más alejado, tendríamos que poner el perigeo aquí, que serían 3 por 9, 18, 100, no, ¿cómo es? 3 por 9, 27, 270 grados. Vamos a hacerlo. $270. Entonces el punto más lejano de la Tierra sería este. Vamos a hacerlo. Aquí está. El punto más lejano de la Tierra es el punto más alto, porque el perigeo se encuentra aquí a 270 grados, que es a menos 90 grados del nodo ascendente, ¿verdad? Entonces aquí estaría el punto más lejano de la nave espacial, estaría exactamente en el punto más extremo norte de la órbita
de la órbita del satélite como tal? Esa es una muy buena pregunta de examen, ¿verdad? Como, si nosotros quisiéramos colocar el argumento del perigeo en el punto más al norte de la órbita, cuál sería el valor del argumento del perigeo? Eso sería bastante fácil, o sea, bastante ilustrativo de entender. Preguntas. Preguntas hasta acá. ¿Queda claro el argumento del perigeo? El argumento del perigeo se mide con respecto a dónde está el nodo ascendente. Eso es importante. ¿Ok? Por cierto, para los exámenes yo dejo que vean las presentaciones, no tienen que aprenderse esto de memoria. Lo que importa es que sepan utilizarlas. Entonces, no tienen que aprenderse que este es con respecto a este y que este con respecto a este y cómo me lo aprendo y cómo me lo aprendo. Bueno, tranquilos, ¿verdad? Pueden usar esta presentación sin ningún problema. Ok. ¿Preguntas? Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Elementos orbitales, vamos por el argumento del perigeo, estamos aquí. Semieje mayor. El semieje mayor es básicamente, si nosotros estamos haciendo una órbita, como esta órbita que se ve en azul, nosotros tenemos un valor, tenemos un elipse, y a ese elipse vamos a tener dos ejes. Un eje que es el semieje, el eje menor, perdón. El eje menor, que es este eje de acá, que cruza por el centro, este es el eje menor, así bien recto, como lo hago yo siempre, ¿verdad? Y luego tenemos un eje mayor, que es este. Básicamente, lo que nosotros, y semiejes, semieje mayor, semieje menor, va a ser la mitad de este eje, o sea, la distancia que existe entre, por ejemplo, este punto. Voy a hacerlo con otro color que se vea mejor. Este punto, y este es el semieje, digámoslo así. Entonces, cuando nosotros tenemos un apogeo y un perigeo, perdón, sí, un apogeo, un apohelio, o lo que fuera, un apoapsis, un periapsis. Entonces, por ejemplo, este planeta que está girando alrededor del Sol va a tener un apohelio o apoapsis que va desde el centro del Sol hasta este punto, que sería R min, el perigeo o el perihelio. El menor valor, perdón, aquí está al revés, peri mayor y esto menor. Qué pena con ustedes, siempre hay cosas que corregir. Porque esto está, no lo puedo leer. Bueno, ustedes saben lo que quiero decir. Esto es menor valor de R min, y esto es apogeo, esto es el mayor valor de R max. El punto es que el semieje mayor es el promedio de la distancia del satélite con respecto a el objeto con el que nosotros estamos girando. Y ese promedio es la mitad entre el valor mínimo y el valor máximo. O sea, ese promedio entre el valor mínimo y el valor máximo. El promedio entre el valor mínimo y el valor máximo es sumar los dos y dividirlo entre 2, ¿verdad? Ese es el promedio. El promedio de la distancia de un satélite con respecto al cuerpo que está girando es el semieje mayor y corresponde geométricamente al valor, a la mitad del eje mayor del elipse con el que nosotros, alrededor del cual nosotros estamos girando, ¿verdad? Obviamente, si nosotros estamos hablando de una órbita circular, ese eje corresponde al radio del círculo, ¿verdad? Vean que hay algo bien interesante, que tal vez no vamos a mencionar en detalle en esto porque no estamos en un curso de astrodinámica avanzada, lastimosamente, tal vez pronto, pero todas las órbitas que comparten el mismo semieje independientemente de su forma, corresponden a órbitas que tienen la misma energía y corresponden a órbitas que tienen el mismo periodo orbital. Es muy interesante, son muy interesantes las órbitas. Entonces el asunto es que ese semieje mayor
no corresponde directamente al, nos dice a nosotros el tamaño de la órbita, porque una órbita puede tener el perigeo colocado en cierto punto, puede tener el argumento del perigeo en cierto punto, pero puede ser o muy pequeña o muy grande. Entonces el semieje mayor nos refiere al tamaño de la órbita tal cual. Con solo el semieje mayor usted puede calcular todos los otros parámetros que tienen que ver con el tamaño de la órbita. Eso es bien interesante. Y la excentricidad es básicamente la desviación, la mediación que determina la desviación de la órbita de un círculo. Por ejemplo, una órbita circular tiene una excentricidad de 0. Un elipse donde esta parte de acá sea la mitad que esta parte de acá, va a tener una excentricidad de 0.5. Una parábola es una excentricidad de 1, y una parábola es una órbita que no circula alrededor de un objeto, sino que escapa directamente del objeto. O sea, ya una parábola no gira alrededor del objeto. Digamos, si nosotros tenemos la Tierra, puede ser que un objeto venga de esta manera, pero si tiene una excentricidad de más de 1 en adelante, entonces el objeto no cierra alrededor de la Tierra, sino que sale de la órbita terrestre. Y cualquier hipérbola son órbitas que van a salir de la órbita terrestre. Entonces, usualmente los viajes interplanetarios donde las órbitas donde el planeta modifica la trayectoria de un objeto, son considerados trayectorias hiperbólicas, ¿verdad? No trayectorias con excentricidades de más de 1 y que por lo tanto no se mantienen alrededor del objeto. Una órbita circular, 0, y como ustedes vieron, yo fui cambiando la excentricidad, y yo una excentricidad de 0.3 nos generó una órbita bastante elíptica, ¿verdad? Que se ve, donde claramente el perigeo y el apogeo se notan claramente. ¿Ok? Y el último elemento es la anomalía media de la época. La anomalía media de la época es lo siguiente. Nosotros tomamos lo siguiente. Tomamos, por ejemplo, esta es la Tierra. ¿Por qué está tan lento? Ay, ahí se me pegó. Perdón, a veces pasa esto. Es el problema de... ahora sí. Entonces tenemos bueno, esta Tierra está muy elíptica. Pero... ok, tenemos la Tierra. Y tenemos una órbita, digamos, altamente elíptica. Está demasiado fea la elipse como para que me lo reconozca. Hoy estoy... ahora sí. Entonces tenemos esta órbita altamente elíptica. Entonces, el satélite va por... vamos a dibujar el satélite en rojo para que se vea bien. El satélite va recorriendo esta órbita elíptica. Y entonces, como ustedes se darán cuenta, como el satélite va recorriendo esta órbita elíptica, el satélite, hay puntos, por ejemplo aquí, donde va cambiando su ángulo bastante más rápidamente. Por ejemplo, cuando digamos, si nosotros estamos calculando el ángulo desde este punto de vista, el cambio de ángulo de aquí a aquí pasa relativamente lento, pero el cambio de ángulo de aquí, por ejemplo, a acá, puede pasar relativamente rápido. Entonces, esto es lo que se llama la anomalía verdadera. La anomalía verdadera es usualmente el ángulo verdadero al que se encuentra el satélite con respecto a la referencia a la que nosotros estamos utilizando, que típicamente es el perigeo. ¿Ok? Nosotros utilizamos el perigeo como referencia, entonces aquí lo estoy utilizando mal, porque estamos utilizando el perigeo como referencia. Entonces la referencia
es el perigeo. Entonces vamos a hacer este eje, que es el perigeo, es la referencia. Entonces, el ángulo entre este punto y este punto, este ángulo de acá puede ser que dure lo mismo que este ángulo de aquí para allá, porque aquí va más rápido, ¿verdad? Allá va más lento y aquí va más rápido. Entonces, usualmente cuando es este ángulo exactamente sobre la órbita, ¿cómo decir? La órbita elíptica, eso se conoce como anomalía verdadera. Pero, si nosotros creamos un círculo ficticio, vamos a dibujarlo de otro color, vamos a dibujarlo así. Un círculo ficticio cuyo radio sea el apogeo, este es el apogeo, y yo dibujo un círculo ficticio con radio de apogeo, así. Bueno, eso no es un círculo, ¿verdad? Esto es una cosa horrible que no es un círculo. Voy a tratar de dibujar un círculo. Gracias por no reconocer mi círculo. Es que tiene que ser un círculo. Círculo. Arquitecto no, ¿verdad? Bueno, es que tiene que ser un círculo perfecto. Bueno, imagínense un círculo, voy a hacerlo aquí. Imagínense un círculo perfecto. Vamos a ver. Por pucha, hoy estoy fatal. Este es el problema de tomar mucho café. Bueno, imagínense que esto es un círculo perfecto. Pucha, hoy esto parece un asteroide raro. Bueno, imagínense un círculo perfecto. Ya, voy a dejarme en la seda. Imagínense que esto es un círculo perfecto. Entonces, el círculo perfecto, entonces este círculo que tiene como radio el apogeo, hay una cantidad de tiempo que dura la órbita elíptica, que es esta órbita blanca, en circular. Digamos que ese tiempo fuera 90 minutos. Entonces, en este círculo verde, nosotros dividimos todos los ángulos, dividimos este círculo en 90 minutos. Y asumimos que la órbita, que esta nave espacial va a una velocidad constante sobre este círculo, una velocidad que le permite a la nave espacial ir a 90 y dar vueltas alrededor de este círculo en 90 minutos. Entonces, a la anomalía media de la época se le conoce como la posición aparente que se encuentra ese objeto en órbita. ¿Por qué se utiliza la anomalía media de la época? Porque la anomalía media de la época nos permite ver en qué punto de la órbita nos encontramos desde el punto de vista del tiempo, no de la ubicación real. Es decir, cuando nosotros llevamos 45 grados, estamos en un cuarto de la órbita. Cuando estamos en 90 grados. Cuando estamos en 90 grados, llevamos un cuarto de la órbita. Cuando estamos en 180 grados, llevamos la mitad de la órbita. Y cuando estamos en 270 grados, estamos en 3/4 de la órbita. Es una medición del tiempo en ángulo del tiempo que llevamos orbitando. No es una medición de la posición del objeto real en la órbita. Porque, por ejemplo, como les dije, cuando vamos en órbita, aquí va más rápido y aquí va más lento. Entonces sería más difícil, si usted ve la anomalía real, saber en qué punto de la órbita estamos ubicándonos. Entonces, es una manera de medir. Es básicamente para saber en qué momento del tiempo estamos en la órbita. Es como si nosotros midiéramos el tiempo en ángulos. Son las 90 de la tarde, son las 180 de la tarde. Una cosa por el estilo, es el tiempo, no la posición real del sistema de la órbita. No sé si con esto me explico. Se define desde el perigeo y de ahí en adelante. Bueno, de hecho no
No la definí desde el perigeo, qué baboso. Tendría que definirse desde el perigeo y en el perigeo sería 0. Pero de ahí en adelante. Pero la idea es la misma. Ok, acabo de quedarme en negro. No sé si me está escuchando correctamente. ¿Me pueden verificar si me están escuchando, por favor? Sí, bro. Sí, Ok, profe. perfecto. Sí, bro. Listo. Buenísimo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Perdón porque lo que sí vi es que esto se mide desde el perigeo. Entonces esto que les dije de 90 a 180, digamos aquí desde el punto del perigeo aquí sería 0 grados. Aquí sería 180 grados y así por el estilo. Se mide desde el perigeo, pero es un círculo que tiene como radio el apogeo, ¿verdad? Eso es importante. Preguntas. Preguntas. Está interesante, ¿verdad? Yo sé que ahorita estamos hablando de muchos términos, pero lo que pasa es que estos términos los vamos a seguir usando y usando, porque son los términos con los cuales ustedes describen dónde se encuentra un satélite en el espacio. Eso es fundamental. Fundamental saber cómo ubicar un satélite en el espacio. Ok. Ajá. Profe, perdón, yo tenía una preguntilla por ahí. Es que no alcancé a ver eso, o sea, lo de la, ¿cómo se llama? Lo de la anomalía media de la época iba como en sentido antihorario, ¿era? No. La anomalía media de la época es el ángulo que usted ha medido desde que pasa por el perigeo. Va en el sentido va en el sentido en que vaya a la nave espacial, el satélite. Ah, O ok, sea, cuando ok. usted cruza el Lo de la perigeo, nave. usted empieza a medir un ángulo. Entonces depende de para dónde usted está dando vueltas, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Sí, sí, depende de la nave. Ok, Claro, listo. exacto. Gracias. Pura vida. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien. Importante. En sistemas espaciales, para describir la posición de un objeto, se utilizan, y esto si ustedes estuvieron muy atentas a lo del pedazo del cohete chino o cosas por el estilo, se utiliza lo que se conoce como los elementos de dos líneas o two-line elements. Los two-line elements son brindados por una agencia militar de Estados Unidos en general que se llama NORAD, mayúscula, perdón. No sé por qué esta cosa no tiene, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que es de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero ahora que se creó un Space Force, no sé si le pertenece al Space Force, probablemente sí, pero eso no lo sé. Y que nos dice cuál es la ubicación de un satélite en el espacio. ¿Por qué NORAD tiene esto? Resulta que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos monitorea los objetos que tienen más de 3 centímetros de diámetro en adelante para saber su ubicación, independientemente si son satélites o si son basura. Entonces, para saber qué son esos elementos de línea, hay dos líneas que van transmitiendo. Usualmente estas dos líneas las van transmitiendo con 6 horas después de que el objeto está en la posición que define la línea. Importante, es importante decir que nosotros con esa información sabemos dónde está el objeto hace 6 horas, pero podemos hacer una proyección de dónde se encuentra el objeto en ese momento. Muy bien, dicho esto, creo que es un momento adecuado para un recreo porque vamos a ver la parte de los elementos de dos líneas y después de eso vamos a empezar a trabajar con la parte de simulaciones de órbitas. Pero creo que es un buen momento para tomarnos un pequeño descanso. Son las 9:39. Creo que ese descanso tiene que ser un poquito más elevado porque es el descanso entre dos clases, pero ya me pasé un poquito de las 9. Entonces son 9:40. ¿40 ya? Ok, sí. Entonces este descanso sí lo voy a dar de 20 minutos.
Por cierto, que yo trato de hacer las clases de esta manera, ya que tenemos toda la mañana, no hago los descansos 8:30, 9:15 o cosas por el estilo. Yo trato, y si ustedes están de acuerdo o no, me lo dicen, pero me parece que es mejor. Yo trato de que cuando estamos con más energía, trabajar un poquito más largo, ¿verdad? Y las últimas 2 sesiones de la clase, hacerlas más cortas. Entonces, tener, digamos, ahorita tengo un recreo y después tener otro recreo. Entonces, que las primeras sesiones sean más larguitas y que las últimas sesiones, cuando estamos más cansados, sean más cortas. Entonces, son 9:40. Vamos a tomarnos un recreo de 20 minutos y vamos a volver a las 10 para continuar con los elementos de 2 líneas y la parte de astrodinámica. Pura vida. Voy a dejar de grabar acá. Nos vemos entonces en esa hora.